Cuando uno se acerca a la palabra del Señor y puede ir escudriñando y conociendo más de ella, va a ir reconociendo cuál es el propósito principal por el cual el hombre fue creado. Y es que el hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Ahora, para darle la gloria a Dios de manera correcta, se hace necesario una cosa, ¿sabes qué es? Conocerle. Conocer al Señor para poder adorarle correctamente. A ello obedece justamente esta nueva serie que hemos titulado Los Nombres de Dios. 8 semanas en que veremos diversos nombres con los cuales el Dios de la Biblia es reconocido. De manera tal que conociéndole más a Él, entonces le adoremos como Él quiere, que es en espíritu y en verdad. Un día Jesús, conversando con quienes tenía delante, dijo esto y lo cita el apóstol Juan. Juan 17 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es interesante que se hace necesario cada día más que nosotros conozcamos a aquel Dios en el cual creemos, seguimos y servimos. Un día estaba Moisés realizando sus labores cotidianas allí, cuidando las ovejas de su suegro, y Dios lo llama para una tarea particular. Le dice: ¿sabes qué, Moisés? Debes retornar a Egipto para tomar a mi pueblo y llevarlo ahora a la tierra prometida. Y en esa conversación entre el Señor y Moisés, Moisés le pregunta lo siguiente, está en Éxodo capítulo 3. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Es que el nombre generalmente llega a identificar a una persona. El nombre es el reconocimiento por el cual vamos a saber a quién tenemos delante. Cuando en la palabra de Dios se cita un nombre, generalmente está haciendo alusión a una cualidad de la persona o al carácter de la persona que se cita a través de ese nombre. De allí que particularmente para el caso de Dios, siendo un Dios trascendente en nuestra concepción, infinito, no podemos detallarlo, es imposible que podamos circunscribirlo en un solo nombre, todo lo que Él es. Por ello, ningún nombre puede darnos en total claridad todos los aspectos de este Dios que aparece en la Biblia y al cual seguimos y adoramos. Por eso es que tiene diversos nombres y cada uno de esos nombres nos va mostrando algo de quién es Él, cómo es Él. Hoy veremos el primer nombre y aparece justamente cuando tú abres la palabra, allí en el capítulo 1 de Génesis. El nombre es Elohim. Elohim. Génesis 1:1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese Dios que aparece allí en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, el nombre que se cita allí para Dios es Elohim. Entonces tú puedes leer Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Porque en otros pasajes vas a encontrar los otros nombres con que Dios es reconocido. Aquí en el hebreo es Elohim. De allí que yo quiero que me acompañes en esta mañana pensando no tanto en la obra creadora de Dios, en qué hizo el primer día, qué hizo el segundo día. No quiero que nos quedemos con las actividades de Dios, sino que a través del tema de hoy y los siguientes conozcamos más a Dios mismo. No nos quedemos con la creación de Dios, sino conozcamos más al Creador. Y ese es mi anhelo
para ti, hermano, hermana, durante estas 8 semanas de enero y febrero, en que iremos viendo diversos nombres de Dios para conocer más a ese Dios. De forma tal que en marzo, que veremos la nueva serie que es Adoración, la adoración a nuestro Dios, entonces adoremos con plena convicción al Dios que conocemos. Al Dios que conocemos. Y por eso está diseñada la serie así. Nombre de Dios para conocerle más y entonces adorarle debidamente. Ahora bien, Génesis 1:1 empieza así. En el principio. En el principio. Ahora, el texto bíblico afirma algo. Que el cosmos tuvo un inicio. Que no se autogestionó. Que no se creó ni se formó a sí mismo. Implica ello que fue creado. Es decir, conlleva un creador. ¿Quién es el creador aquí? Elohim, Dios, el creador. Antes de empezar el cosmos, ya alguien existía. ¿Quién existía? Elohim. Elohim. Ahora, no podemos nosotros contabilizar los tiempos del Señor según nuestro cronos. Nuestros tiempos son distintos los de Él. Mira lo que dice Job al respecto. Job 36 dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Porque el conocimiento de Dios trasciende a nuestra finitud, limitación como seres humanos. El versículo 1 de Génesis, por eso es que da por sentada la existencia de Dios. Tú no vas a encontrar en ningún pasaje de la Biblia que pretenda demostrar que Dios existe, porque eso se da por sentado. De allí que justamente Moisés, cuando escribe el Salmo 90, va a decir lo siguiente. Salmo 92. Antes que naciesen los montes, está el contexto de la creación, es el Salmo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no fue creado. Dios es el creador. Él gobierna todo. Él rige el universo y los destinos de cada cual. De allí que por eso es que justamente solo Dios merece todo el honor y toda la gloria. Y nadie más. Esa misma actitud fue la que Pablo un día tuvo al escribirle a su discípulo, el pastor Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero que te quedes un instante con este versículo. No vamos a entrar al exégesis del detalle, pero solamente como una referencia, porque recuerda, el propósito de esta serie es que conozcamos más de Dios. Y fíjate cómo lo cita el apóstol Pablo. ¿Cómo lo cita? Es el Rey de los siglos. Piensa en tu Dios así. El Rey de los siglos, inmortal, invisible, un único Dios y que también es sabio. ¿Te das cuenta? Anda conociendo tu Dios al detalle. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Eso es lo trascendente en esta mañana y en las que siguen. Ir conociendo más a nuestro Dios por encima de lo que Él ha creado. Sin embargo, cuando vemos la humanidad, uno diría, la humanidad se esmeró en darle la gloria a Dios y el honor por los siglos de los siglos. ¿Verdad que no? Cuando vemos desde el inicio de Génesis, tú ves en Génesis 6 cómo Dios al ver al hombre ve y dice, este hombre se ha corrompido. Dios no es que le da la espalda al hombre, es el hombre con su propio pensamiento, sus decisiones, es quien le da la espalda a Dios.
y Dios entonces tiene que intervenir, a veces radicalmente. ¿Qué pasó después? El diluvio. Solo quedó Noé y su familia, una nueva generación. Si vemos en la época de Jesús, se había caído una religión. Sin embargo, eso era Israel. Pero los pueblos vecinos eran pueblos paganos, idólatras. Esa es la humanidad. Si vemos hoy en nuestra sociedad, nosotros como iglesia adoramos a Dios, pero toda la sociedad, tú dirías, ¿adora a Dios? ¿Verdad que no? Y esa es la actitud, y por eso justamente un día el apóstol Pablo lo refiere en su carta a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 1 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue la respuesta del hombre? ¿Le adoró? ¿Le honró? ¿Le dio gloria? No. ¿Qué hizo? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino, ¿qué cosa hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No le dieron gloria, ni le dieron gracias. El hombre trastocó a Dios por otro Dios. Un segundo punto es lo que sigue en el principio, que dice Génesis 1:1b, en el principio creó. En el principio creó. Cuando se habla de la acción creadora de Dios, los teólogos le llaman la doctrina de la creación. Ahora, hay una tesis que es la universalmente aceptada por toda la cristiandad, o la mayoría de la cristiandad, en torno a esta doctrina de la creación. ¿Cuál es? Que dice así: Dios creó el universo de la nada. Lo que creó fue bueno y lo creó para la gloria de Dios. Y hasta allí. Y creo que la mayoría de la cristiandad acepta eso. Acepta eso. Pero cuando tenemos un acercamiento a este accionar creativo de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de algo, que no se consideran elementos preexistentes para llevar adelante su creación. Dios crea de la nada. En el latín hay una frase que describe esto, que es ex nihilo. ¿Qué quiere decir? Que es solamente por el poder de su palabra que Él crea las cosas. Y así lo cita el libro de Hebreos. Hebreos 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como bien te indiqué, no queremos entrar en los detalles del día 1, 2 y 3. Pero quiero que sí podamos esbozar un breve análisis de cómo es nuestro Dios. Y si tú conoces bien Génesis 1 y 2, ¿verdad? Tú vas a encontrar algo respecto a nuestro Señor. Tú vas a encontrar que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Lo que Él creó el día 1, lo hizo el día 1 en particular, porque no podía ser creado el día 4. Ni el día 4 podía ser creado el día 2. Todo tenía un orden particular para que se cumpliera lo que Él había diseñado. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios organizado. Dios, vemos aquí en esta creación, que ejercita su voluntad. Dios es un Dios que tiene planes, un proyecto, lo establece, lo sigue. Y finalmente, Dios es un Dios que no deja a mitad del camino su proyecto, sino que los cumple. Y a manera de reflexión, porque la idea es, viendo a Dios, de qué manera esta imagen de Dios, por llamarlo así,
nos puede servir a nosotros como un buen modelo. Yo te pregunto, ¿en tu vida tú eres ordenado? Y no me refiero a que tengas tu cuarto en orden. ¿Llevas con orden tu vida? ¿Eres organizado? Sí, ejercitas tu voluntad, pero ¿hacia dónde? ¿Para la gloria de Dios o para satisfacer tus propias necesidades y gustos? ¿Tienes planes? ¿Tienes proyectos? Conversamos con mi esposa en Año Nuevo y me dice, Juan, ¿tienes una meta para este año? De forma tal que al llegar el 31 de diciembre, tú puedas decir, ¿cumpliste tu meta? Esa que estableciste el 1 de enero. Yo recuerdo un jefe que me decía, la única manera de poder saber que llegamos a una meta es que tengamos una. Y entonces voy a poder saber si es que la alcancé. Yo te pregunto, ¿tú tienes una meta para este 2018? ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Tienes algo que pueda decir, esto me he trazado delante del Señor y el Señor me está guiando para hacer esto? Teniendo tus metas, ¿las llegas a cumplir o hay un obstáculo y la dejas? Los peruanos somos muy, ya esto no, ya lo dejo ahí nomás, ¿verdad? Dios no. Qué bueno tener el modelo de Dios. ¿Te das cuenta? Dios cumple lo que estableció. En la acción creadora de Dios, allí ese crear, en el hebreo es la palabra bará, bará. Y por eso Génesis 1:1, tú puedes leerlo así. En el principio, bará Elohim. En el principio creó Dios. Otros ejemplos, Génesis 1:21, y bará Elohim los grandes monstruos marinos. Y creó Dios, ¿no? Tú lo lees así en tu Biblia, Reina Valera 60, los grandes monstruos marinos. Génesis 2:27, y bará Elohim al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y ya sabemos lo que sigue. Y esto es importante porque cada palabra aquí cuenta. Porque la palabra crear, y aún en el hebreo que es bará, es distinta a la palabra hacer, y en el hebreo también. Y es distinto a la palabra formar, y en el hebreo también. Y por eso la pertinencia de hacer la precisión ahora de crear, que es bará. Porque ¿qué significa bará? Es producir algo de la nada. Producir algo de la nada. A esto se le denomina la causa primaria. Llegar a la existencia de algo que no preexistía, ni en su forma elemental, ni en su constitución molecular. No había. ¿Cómo entender esto? Yo diría, haciendo propia aquello que el autor de la carta a los Hebreos cita en el capítulo 11 de manera reiterada. Si tú abres el capítulo 11, tú vas a ver repetidamente por la fe. Por la fe. Por la fe. Hay cosas que van más allá de nuestra razón y entendimiento cabal. Y entonces lo entendemos por la fe. Por la fe. Es por eso que en este marco de la creación, cuando se habla de este Dios bará, este bará Elohim, es que justamente se vincula a Dios como el creador. Cuando uno habla de Elohim, dice, Elohim, el creador, sí. Pero tú te vas a dar cuenta al final que es mucho más que ello. Mucho más que ello. Dios también es hacedor. Fíjate lo que dice Génesis 1:7. E hizo Dios, ¿qué? La expansión. Y es que en Génesis, cada que se cita, se describe, Dios creó, Dios hizo, Dios dijo y fue. ¿Qué está revelándonos aquí el Señor? Que su palabra tiene autoridad.
que Él tiene autoridad, que está vigente, que tiene poder, que tiene señorío, que se da este caso, en este contexto de Génesis 1 y 2, por la orden verbal, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Salmo 33? Dice lo siguiente: con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. ¿Qué más podemos ver del Señor aquí? Cómo Él diferencia aún las cosas que Él está creando. Génesis 1:4, que dice la palabra: y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Va distinguiendo, va a estar creando y esto es bueno. Esto es bueno. Va diferenciando las cosas. Moldea las cosas que ha creado y forma nuevas. Ahora se vale de lo que ya existe ahora y que Él creó para hacer nuevas cosas. Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué más hace el Señor? Dios evalúa su creación. No solamente la creó, sino que al final la evalúa. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Yo te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí. Al cabo de la tarea, cuando la has cumplido, tú dices: ya terminé, ahora paso a lo que sigue. O en algún momento evalúas lo terminado. Ya acabó el año, te hiciste proyectos para el 2017, terminó el año, empezó la vorágine el 2018, tengo cosas que hacer. Ya cumplí muchas cosas en el 2017, pero no lo evaluaste. Terminaste y punto, satisfecho con ello. ¿Evalúas tus proyectos de vida? Tú puedes decir al final, como el Señor dijo: ¿y viste que estaba bien? ¿Que era bueno? Valga la redundancia, qué bueno que el Señor nos dé ese modelo, ¿verdad? No solamente tener planificadas las cosas y ser ordenado y culminarlo, sino que una vez culminado, ¿qué deberíamos hacer? Evaluarlo. Y creo que es una buena práctica también para nuestras vidas hoy. Evaluar las cosas que desarrollamos y llevamos a cabo. No solamente darnos por satisfechos por haberlo logrado. Ya lo terminé, ya lo presenté, ya cumplí. ¿Evaluamos? Por eso tú ves en los trabajos, hay evaluaciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. ¿Hay o no hay? Claro que sí. Como también hay metas, ¿verdad? Metas mensuales, trimestrales. Ahora, nosotros copiamos a los trabajos, ellos se copian de Dios, ¿te das cuenta? Dios ya tuvo la iniciativa. Yo tuve el proyecto, Dios terminó, Dios evaluó. Muchos de los principios de administración son sacados de la Biblia. No son innovación de un creativo ni de un administrador genio. Evaluemos. Y es por eso que nadie podría arrogarse esa actividad creadora de Dios. Mira lo que dice Isaías 45, utilizo la Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Y qué interesante cómo termina. Ahora ya dice Isaías, es el Señor, que dice: yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Qué interesante cuando nosotros en casa podemos decir: y aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el Señor de la casa. Y nos olvidamos que hay un Señor que es también Señor de nuestra casa. Y te damos cuenta que nosotros trastocamos todo. Nosotros los hombres trastocamos todo. Desarreglamos lo que estaba en orden. Dios dijo: así debe ser, y nosotros hacemos todo lo contrario. Un tercer punto y último. Génesis 1:1c. Elohim.
Elohim. Y en el principio, Bará Elohim. En el principio creó Dios. Ahora, previo a hablar de Elohim, yo quiero que nos enfoquemos un instante en hablar de la raíz de esta palabra Elohim. ¿Cuál es? Es Él. Él. ¿Por qué? Porque el nombre Él es utilizado por todos los pueblos del Oriente, los pueblos semitas, para reconocer a sus dioses cuando hablaban de Él. Ah, Él está hablando de nuestro Dios. Y todos los orientales están hablando de Dios. Pero es interesante que cuando ya se habla particularmente del Dios de la Biblia, entonces el pueblo de Israel vinculaba una palabra más al Él. Y entonces ellos podían atribuirle allí una particularidad, de forma tal que a veces se convertía en títulos, pero que lo designaba de tal manera que ellos ya lo reconocían, ya no entre los otros dioses semitas, sino el particular Dios de ellos. Por ejemplo, tienes, entre otros, utilizando Él allí, Ja-El Hagadol, el gran Dios, El Olam, el Dios de la eternidad, o como conocemos, el Dios eterno, El Haya Majim, el Dios de los cielos. Y entonces ya no es un Dios de los semitas, sino el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y está ahora hablando particularmente de nuestro Dios, cuando está vinculado a esta otra palabra. Y así llegamos a Elohim. Elohim. En primer lugar tenemos que ver algo, que es una palabra que está en plural. De allí que entonces debe entenderse de un nosotros y no de un yo. Y por eso vamos a entender ahora lo que dice Génesis 1:26, y utilizo la Biblia textual, que dice, entonces dijo Elohim. ¿Qué dijo? Hagamos, porque está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Toda terminación im en el hebreo implica un plural masculino. Y en este caso sugiere una unidad entre aquellos que conforman esa pluralidad, que implica por lo menos dos personas. Ahora, nosotros no podemos afirmar que en Génesis 1:1, por esta palabra Elohim, esté la Trinidad allí. Que sean tres, ¿no? No, pero habla de por lo menos dos. Pero sin embargo, cuando vemos Génesis 1 y 2, sí podemos ver la Trinidad y también podemos verla a la luz de la palabra completa. Y por eso quiero que me acompañes para ver lo que dice la palabra sobre Jesús en torno a la creación. El apóstol Juan lo dice así. Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas, y hace referencia a Jesús, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo que fue hecho? Él, vamos a pensar, no es que nació un 25 de diciembre, no. Eso es, Dios se hizo hombre, se encarnó, pero no es que existiera desde un 25 de diciembre. Es como decir, el Espíritu Santo surgió en la historia después de Pentecostés, y eso tampoco es así. Nosotros creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas. Y por eso justamente cita Pablo lo siguiente de la iglesia de Colosenses. Él, que habla de Jesús, es la imagen del Dios invisible, Dios hecho hombre, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. ¿Por medio de quién? De Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Fíjate versículo 2, Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién aparece? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que sí podemos afirmar entonces es que en la creación sí estaba la Trinidad.
Eso sí. Eso sí. Ahora Elohim, volviendo a caracteres particulares del Señor. Quiero que vea Génesis 1:5. Porque Él comienza a dar nombres distintos a los elementos que Él viene creando. Dice, y llamó Dios a la luz, ¿cómo? Día. Y a las tinieblas llamó noche. Es decir, Dios comienza a llamar lo que crea de una manera. Tú y yo tenemos la costumbre, tenemos un hijo, lo vamos a llamar de tal manera, como que fuera iniciativa nuestra poner nombres. Dios le delega esa autoridad un día a Adán, ponle nombre, ¿verdad? Pero Él ya lo había hecho antes. Él es nuestro modelo perfecto. Dios bendice su creación y prioritariamente bendice al hombre que creó. Fíjate lo que dice Génesis 1:22. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y sigue. Está dirigiéndose a la primera pareja que Él creó. Y tú y yo a veces decimos, vamos, una oración por nuestros hijos, Dios te bendiga, hijo. Y ese tema de la bendición a otros no es un tema que surge solo en nuestro corazón, sino ya estaba en el corazón de Dios desde antes. Y Dios sigue bendiciendo a quien a Él le place. Fíjate lo que escribió un día el autor de Génesis, que es Moisés, dice Génesis 25:11. Y sucedió después de esto, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y estoy seguro que a ti también te ha bendecido de diversas maneras, ¿verdad? Lo he hecho. Ahora, quiero que me prestes atención. Elohim también es utilizado para describir otros dioses. No solamente el Dios de Génesis 1. Un ejemplo, Éxodo 23. Está Dios mismo hablándole a su pueblo y dándole los 10 mandamientos. ¿Y qué dice allí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando habla de dioses, fíjate que también es plural, ¿qué palabra utiliza? Elohim. Elohim. Porque habla también de una pluralidad. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando le está hablando Dios a su pueblo, que dice, no tendrás dioses ajenos. Yo digo, bueno, este lente es mío, propio. Cuando hablamos de esos parlantes, esos ventiladores, eso no es mío, eso es ajeno. Yo tengo algo que es propio y algo que es ajeno. Y Dios diciéndole a su pueblo, mira, yo soy tuyo, yo soy tu Dios, soy el único llamado a ser tu Dios, no otro. Los otros son ajenos. Tú solamente estás llamado a tenerme a Dios, a mí, el Señor. Ponle si quieres nombre Elohim, para entenderlo en este contexto. No otro, no tengas otro Dios contigo. Qué interesante. Y es aquí justamente donde tenemos que ir a lo último. Y quiero que me prestes aquí particular atención. Elohim, recuerda, cuando se habla de esta pluralidad de dioses, entonces recuerda que está mencionado Elohim. Cuando se refiere al Dios de la Biblia, tú has escuchado muchas veces hablar de él, el Señor de señores, ¿verdad? Y el Rey de reyes. Cuando se refiere al Dios de la Biblia, entonces, para diferenciarlo del resto de dioses que dice el Israel, es el Dios de dioses. Y por eso le decía, es el Dios supremo. Tal vez antes has cantado una canción, Dios supremo eres, ¿te acuerdas? Soberano en gloria, una canción hermosa. A eso se refiere. Hay una distinción. Hay una distinción. El idioma hebreo es pictórico. Es decir, se da por figuras. Y entonces estas letras actuales que nosotros conocemos como símbolos representan la vida diaria del pueblo de Israel. Y entonces Elohim está representado por 2 símbolos. Uno de ellos es la cabeza de un buey. La cabeza de un buey. ¿Sabes qué representa? Fortaleza, fuerza. Y el otro símbolo que representa Elohim, ¿sabes cuál es? Es el cayado del pastor. El cayado del pastor. ¿Que representa qué? Autoridad.
Y cuando unes ambas y forman la palabra Elohim, entonces, ¿qué está representando? La fuerte y poderosa autoridad que tiene Elohim. La fuerte y poderosa autoridad de Elohim sobre los demás. ¿Te das cuenta que es más que creador? Es interesante que Elohim no solamente se representa de esa manera, sino también se representa con ese buey en el yugo. ¿Has visto tú esa figura traída de la agricultura, donde hay dos bueyes que están con su yunta allí sobre el cuello, están, ¿no?, subyugados ambos? Entonces hay un buey, hay una pareja de bueyes y hay un buey que es un buey mayor, un buey con experiencia, un buey que sabe que cuando le ponen la yunta, él tiene que seguir de frente porque tiene un trabajo y está preparado, ya ha sido leccionado para ello. Y entonces sabe que tiene que ir de frente para arar la tierra, hacer los surcos. Ella sabe eso. Pero a su lado, ¿a quién ponen? A un buey jovencito, inexperto, novicio, que él lo ponen allí y dice, ¿qué me ponen en el cuello? ¿Qué hace este buey grande aquí a mi costado? Pero está allí. Y de pronto ve, ya hay una hierba, me ha provocado comer esa hierba. ¿Y qué hace el buey joven? Se va tras la hierba, ¿verdad? Pero al irse, como tiene la yunta unida al otro buey, ¿qué hace con el otro buey? Lo jala, ¿no? Lo jala. Y el buey grande mueve el cuello y lo trae otra vez. Estate quieto, ¿verdad? Lo pone en su sitio. ¿Dónde vas? ¿No? ¿Dónde vas? Tú no estás para hacer lo que quieres. Tú estás aquí con una misión. Pero este buey joven no entiende. Él quiere hacer lo que quiere. Le provoca ir por el campo. Quiero ir por allá. Dice. Entonces mueve. Y otra vez este buey viejo, ¿qué hace? Mueve otra vez el cuello y lo trae y lo pone en su sitio. Estate aquí conmigo. No vayas por tu lado, porque tú ya no haces lo que quieres. Tú te sujetas en esta yunta a quién, a una autoridad. ¿Qué tiene que ver esta figura del buey y del yugo con Elohim? ¿Qué tiene que ver? Representa la forma del fuerte y poderoso que es alguien sobre la vida del otro, donde éste conduce su vida y el otro se alinea, porque ya no es solamente lo que él quiere, sino tiene que ir alineado, porque está unido por esa yunta, y este fuerte y poderoso, Elohim, dirige su vida. Este Elohim, fuerte y poderoso, es quien tiene autoridad sobre él. Ya no él hace lo que quiere, se rige por este Elohim. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Es que tú y yo, figurativamente, somos este buey joven. Somos este buey joven que estamos unidos a una fuerte y poderosa autoridad. Donde entonces lo que tú deseas hacer por tu propia voluntad, tú te das cuenta que ahora hay alguien que ejerce una influencia sobre ti, que comienza a tomar decisiones por ti. Tú dices, yo quisiera esto, pero me tengo que dejarme llevar por este otro, porque este ya está ejerciendo poder en mi vida. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Si somos ese buey joven, es que vamos unidos a Elohim. Pero la pregunta clave es, ¿qué Elohim va unido a ti? ¿Y qué Elohim va unido a mí? Porque recuerda, con Elohim tú reconocías a Elohim de Génesis 1:1, pero con Elohim también reconoce al de Éxodo 20:3, un Dios ajeno. ¿A qué Elohim estamos unidos? ¿Qué Elohim está rigiendo nuestras vidas hoy? ¿Elohim de la creación? ¿Elohim del pueblo de Dios? ¿O ese Elohim ajeno? Ese Elohim que no es que tú no creas en Dios, sino que ha tomado total autoridad en tu vida, que Él comienza ya
a delinearte un camino del cual tú no te puedes zafar. Te pongo un ejemplo y último. Mateo 6:24. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí, en un sentido figurado, ¿cuál es el otro Elohim? No podéis servir a Dios y a las riquezas, el Dios Mamón. Ponlo así para compararlo para aplicación de hoy. Tienes a Elohim de Génesis 1:1 y tienes a ese Elohim ajeno, el Dios Mamón. ¿Qué Elohim rige tu vida hoy? No basta que tú digas yo creo en Dios, porque hay personas que están llevando su vida, por más que tengan muchos conocimientos de Dios y crean en Dios, que su vida está regida como una autoridad por las riquezas. Sí, yo creo en Dios, pero mi afán por el dinero es el que rige mi vida. Tal vez el estatus, tal vez el sexo, tal vez otra área. Pon tú el área. Hay algo que no es el Dios de Génesis 1:1, el que está delineando tu vida, sino un Dios ajeno. ¿Es así? Por eso, hoy que iniciamos un nuevo año, es el primer servicio de este nuevo año, ¿verdad? Y tal vez tú has dicho, bueno, Señor, y hacemos promesas, porque somos buenos para prometer y malos para cumplir. Y entonces, hemos hecho promesas, y si nos damos cuenta y somos sinceros, muchas de las promesas a la semana se cayeron. Y tenemos que recordar y reconocer que para que nuestra vida vaya realmente como Dios quiere, tenemos que estar unidos, ¿a quién? A Elohim de Génesis 1:1. Y que Él sea nuestra real autoridad y no un Dios ajeno. Que haya otra motivación en tu vida, la que rija tus destinos hoy. Y por eso, yo creo que es un buen tiempo, desde un inicio de año, empezando a estudiar los nombres de Dios con Elohim, que podamos redefinir nuestro camino hoy, desde hoy en adelante, y poder decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarme quién eres tú, estudiando este nombre Elohim, pero que yo también comience a tomar decisiones. Y por eso te invito en este momento a que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás, inclinar tu rostro, y puedas tener un instante meditando en lo que has escuchado, meditando en la palabra que se te ha compartido, pero también meditando en tu propia vida. ¿Por qué camino estás transitando? ¿Quién es esa poderosa autoridad que te está llevando en tu día a día hoy? ¿Quién es tu Elohim? ¿El de Génesis 1 o el de Éxodo 23? Y la decisión está en ti. Porque no basta que tú digas, yo creo en Dios, sino aquí se nos llama a vivir aferrados bajo esa poderosa autoridad del Señor de la historia, el creador de los cielos y la tierra, aquel que reina por los siglos de los siglos. Por eso yo te invito a que allí en tu sitio, en privado y en silencio, tú puedas rápidamente reconocer si en tu vida hay algo que realmente te está llevando por un camino distinto. Y tú lo sabes. Y si es así, entonces tú puedes decirle hoy, Señor, hay una oración en privado, Señor, perdóname, porque me he equivocado en esto. Me he dejado guiar por otro Elohim, por un Dios ajeno. Quiero volver a ti. Quiero volver a tus caminos. Ya no quiero darte más la espalda.
quiero tomarte de la mano. Vengo como el hijo pródigo a buscarte. Quiero empezar de nuevo contigo. Si tú reconoces que tienes que tomar medidas correctivas, la primera decisión que Dios te llama a hacer es arrepentimiento, que no es remordimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo que has venido haciendo. Dejar. Y entonces pedir perdón también. Y allí puedes hacerlo en tu sitio, en una oración. Señor, perdóname. Ayúdame a dejar lo malo que he venido haciendo. Te pido perdón por esto. Quiero que tú seas realmente el Elohim en mi vida. El de Génesis 1:1. Te necesito, Dios. Quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que estás en esta mañana aquí y has escuchado este tema. Tú te das cuenta que tu vida has estado llevando libremente, pero en verdad no era así. Que has estado siendo llevado por un Elohim distinto. Has sido tras las riquezas o has sido tras esa otra área que tú sabes. Pero hoy te das cuenta que tienes que dar un giro a tu vida. Pero esos cambios trascendentales en la vida no los puede hacer el hombre solo porque somos inconstantes. Solo Dios puede operar los cambios verdaderos, profundos y permanentes. Por eso, si tú quieres empezar hoy, desde este inicio de año, una verdadera relación con el Señor, allí en silencio, en tu sitio, dile: Señor, perdóname, te entrego mi vida, reconozco que he pecado de muchas maneras, quiero reconciliarme contigo, quiero empezar una nueva vida contigo. Te necesito, Dios, te necesito.